y desarrollo del preescolar, infancia media y adolescencia. Las integrantes somos Ruth Moreno, Yancy Xiomara y Nelly Martínez. Siguiente. Los objetivos pues se los presentamos aquí, pero se van a ir desarrollando conforme presentemos, ¿verdad? Siguiente. Empezamos con los principales instrumentos para la evaluación del desarrollo. Muchos problemas biofisiológicos y psicosociales pueden afectar de una forma adversa el crecimiento, y la alteración del crecimiento puede ser el primer signo de que hay un problema subyacente. En este caso, el instrumento más importante para la valoración va a ser la gráfica del crecimiento en conjunto con las medidas precisas para la talla, el peso, el perímetro craneal y el cálculo del IMC. Siguiente, por favor. Tenemos las técnicas para una medición precisa. Empezamos con el peso en kilogramos. Este debe determinarse utilizando una escala precisa, y en lactantes y niños pequeños se obtiene el peso, la longitud y el perímetro craneal. Esas mediciones deberían realizarse con el lactante desnudo, y en circunstancias ideales las mediciones repetidas deberían realizarse con el mismo equipo. En cuanto al perímetro craneal, este se determina mediante una cita flexible desde el borde supraorbitario hasta el occipucio por el lugar que produce la medición más larga. Y en cuanto a la longitud, esta se mide con mayor precisión mediante dos exploradores, es decir, uno para colocar al niño y con el niño en decúbito supino sobre una tabla de medición. En los niños mayores, la medida es la estatura o la talla sin zapatos obtenida mediante un estadiómetro. Las mediciones que se obtienen de otras formas, como realizando marcas en el papel o cuando mediante una gráfica simple en donde se puede medir con una regla sobre la cabeza o un libro, estas pueden causar ciertas imprecisiones que las van a hacer inútiles. Siguiente. En cuanto a los análisis de los patrones de crecimiento, el análisis de estos y la detección de patrones aberrantes del crecimiento nos van a proporcionar una información importante para la detección de entidades patológicas. El cálculo del crecimiento diario y mensual, como la ganancia de peso en gramos al día, nos va a permitir una comparación más precisa de la tasa del crecimiento con la tasa normal. Es decir, que si no hay ganancia de peso o si hay una incapacidad para ganar el peso, esto nos va a estar indicando que puede haber una patología. El diagnóstico de retraso ponderopostural generalmente es propio de los niños menores de los 3 años y se considera si el peso de un niño está por debajo del quinto percentil, si cae más de 2 líneas mayores del percentil o si el peso para la talla es menor del quinto percentil. Siguiente, por favor. Es más probable que el retraso del crecimiento lineal sea debido a otras causas como las congénitas o las constitucionales, familiares o endocrinas, y no precisamente a un déficit nutricional. En los trastornos endocrinos, la longitud de la talla va a disminuir primero o al mismo tiempo que el peso, y el peso en función de la altura puede ser normal o elevado. La obesidad va a afectar a un número importante de niños, y las gráficas de crecimiento pueden confirmar una impresión de obesidad si el peso en función de la estatura supera un 120% del peso estándar para la altura. Siguiente. Y aunque el IMC esté ampliamente aceptado como la mejor medida clínica de peso excesivo e insuficiente, este no proporciona un dato exacto de adiposidad, ya que no va a haber una diferencia entre el tejido magro y óseo de la grasa. La medición del grosor de los pliegues cutáneos tricipital, subescapular y suprailíaco puede utilizarse para estimar la adiposidad, y se requiere de experiencia considerable para que este sea preciso. Siguiente. Luego tenemos los principales hitos del desarrollo. Estas van a ser destrezas que los lactantes y los niños siguen y desempeñan a ciertas edades antes de pasar a una siguiente etapa. En estas se implican 4 grandes dominios, dentro de los cuales van a estar las destrezas motoras y finas,
motoras finas y gruesas, las destrezas sociales, del lenguaje y del discurso y las cognitivas. Aquí se presenta una tabla de los patrones de conducta que van a aparecer en los niños entre 1 año y 5 años de edad. A los 30 meses, los niños son capaces de subir escaleras alternando los pies, construyen torres de 9 cubos, pintan trazos verticales y horizontales, pero en general ellos no van a ser capaces de pintar una cruz, pero sí pueden imitar los trazos circulares para formar figuras cerradas. En cuanto al lenguaje, en esta etapa se refiere a sí mismo con el pronombre de yo y va a ser capaz de conocer su nombre completo. Y en cuanto a lo social, puede ayudar a recoger y es capaz de fingir el juego. A los 36 meses, el niño ya va a ser capaz de montar en triciclo y se va a mantener momentáneamente sobre un pie. También es capaz de construir torres de 10 cubos y va a imitar la construcción de un puente de 3 cubos. Aquí en esta etapa ya va a ser capaz de copiar un círculo y de imitar una cruz. En cuanto al lenguaje, el niño va a saber su edad y su sexo y puede contar 3 objetos correctamente. También puede ser capaz de repetir 3 números o una frase de 6 sílabas y la mayor parte de su lenguaje va a ser comprensible para las personas que son ajenas a la familia. Y en cuanto a lo social, el niño es capaz de jugar juegos sencillos con otros niños y también ayuda a vestirse, es decir, que ya puede desabotonar las prendas y ya se puede poner los zapatos. Además de eso, también ya se va a poder lavar las manos solito. Siguiente. A los 48 meses, el niño salta a la pata coja, lanza una pelota por encima de la cabeza y utiliza tijeras para recortar figuras. En cuanto al adaptativo, ya es capaz de copiar un puente a partir de un modelo y es capaz de imitar la construcción de una puerta de 5 cubos. También copia una cruz y un cuadrado y puede dibujar un hombre con 2 o 4 partes además de la cabeza. También es capaz de nombrar más de 2 líneas. En cuanto al lenguaje, cuenta 4 monedas con exactitud y narra una historia. Y en lo social, juega con varios niños y se puede observar el comienzo de la interacción social y la interpretación de un papel. Y también es capaz de ir solo al aseo. Y a los 60 meses, pues el niño ya salta, ya copia un triángulo, distingue entre 2 pesos, nombra 4 colores, repite frases de 10 sílabas. También puede contar 10 monedas correctamente, se viste y se desviste, pregunta sobre el significado de las palabras y también juega a interpretar papeles domésticos. Siguiente. Luego tenemos los cambios en el área física, cognitiva, del lenguaje y social en el niño. Siguiente. En la edad preescolar. Siguiente. En cuanto al desarrollo físico, pues hacia el final del 2.º año de vida se va a frenar el crecimiento somático y el encefálico, con las correspondientes disminuciones nutricionales y del apetito. Es esperable que en esta edad el niño tenga una ganancia aproximada de 2 kilos de peso y que su talla sea de 7 a 8 centímetros por año. La cabeza generalmente va a crecer solo de 5 a 6 centímetros entre los 3 y los 18 años de edad. En cuanto al crecimiento de los órganos sexuales, es proporcional al crecimiento somático y el niño en preescolar va a tener un geno valgo o una rodilla en X, se podría decir, y un pie plano leve. El torso se va a adelgazar, las piernas se van a alargar y la energía física va a ser máxima y así también las necesidades de sueño van a disminuir. Van a ser en este caso de unas 11 a 13 horas diarias y el niño ya no va a necesitar de una siesta. La agudeza visual a los 3 años va a alcanzar una cifra de 20-30 y a esta edad también van a aparecer los 20 dientes primarios, pero a los 4 años su agudeza visual ya va a cambiar y va a ser de 20-20. Durante el desarrollo físico también se va a dar el predominio del lado o la lateralidad, que es decir que si el niño es diestro o es zurdo, y esta se va a establecer generalmente en el 3.er año. Y los intentos de cambiar la preferencia que tenga el niño pueden causar cierta frustración. En cuanto al control de los esfínteres, aparece también durante este periodo
y generalmente las niñas son las que logran este control primero. Aunque puede ser normal que las niñas mojen la cama hasta los 4 años, pero en el caso de los niños va a ser hasta los 5 años. También muchos niños van a adquirir este control de los esfínteres con facilidad y en particular una vez que son capaces de expresar sus necesidades corporales. En cuanto al lenguaje, el desarrollo de este va a ocurrir con más rapidez entre los 2 y los 5 años y el vocabulario va a aumentar de 50 a 100 palabras hasta las 2000 palabras. La estructura de las frases va a avanzar desde las frases que eran telegráficas, como el niño llora, hasta otras que van a incorporar todos los componentes gramaticales importantes. Entre los 21 y los 24 meses, generalmente, la mayoría de los niños utiliza posesivos como mi pelota, mi camisa, mi papá, o progresivos como estoy jugando. También es capaz de hacer preguntas y negaciones. A los 4 años la mayoría de los niños puede contar hasta 4 y ya pueden utilizar el tiempo pasado, pero a los 5 años de edad los niños también ya son capaces de utilizar el tiempo futuro. Es importante saber que los niños no utilizan el lenguaje figurado y solo comprenden las cosas de manera literal. También el lenguaje va a estar relacionado, con el desarrollo cognitivo como con el emocional. Y un retraso en este puede ser el primer indicador de que hay una discapacidad intelectual, un trastorno autista o que el niño está siendo maltratado. Generalmente los niños bilingües no siguen el mismo ritmo de desarrollo lingüístico que los niños monolingües y estos crean un sistema diferente de hitos lingüísticos. En cuanto al periodo de adquisición rápido del lenguaje, esta va a ser la época en la que suelen aparecer las alteraciones en el desarrollo de la fluidez y en la tartamudez, y estas pueden deberse a la activación de ciertas áreas corticales, entre las cuales van a estar las motoras, las sensitivas y las cerebelosas. Luego tenemos la cognición. El periodo preescolar va a corresponder a la fase preoperacional o prelógica que mencionaba Piaget y va a estar caracterizada por un pensamiento mágico, egocentrista y un pensamiento que va a estar dominado más por la percepción y no por la abstracción. El pensamiento mágico puede comprender una confusión entre la coincidencia y la casualidad. También los niños pueden experimentar el animismo, que es la atribución de motivaciones a objetos inanimados o acontecimientos, y creencias no realistas sobre la potencia de los deseos. El egocentrismo se va a referir a la capacidad del niño para adoptar el punto de vista de otro, incapacidad generalmente de otro, y no necesariamente va a implicar que el niño es egoísta. Después de los 2 años, el niño va a desarrollar un concepto de sí mismo como individuo y va a percibir la necesidad de sentirse completo. Y luego tenemos la imitación, que esta va a ser esencial en la experiencia del aprendizaje de los niños preescolares y se reconoce actualmente como un acto complejo de las diferencias en el tamaño de los actores, es decir, entre los niños y los adultos, los diferentes niveles de destrezas que ambos poseen y los diferentes resultados que se obtienen. Y por último, en esta etapa tenemos el desarrollo moral y emocional. Los desafíos emocionales que han de afrontar los niños en esta edad van a incluir la aceptación de los límites, al mismo tiempo que la conservación de una sensación de dirección propia. También ellos van a tender a controlar los impulsos agresivos y sexuales en interacción con un círculo cada vez más amplio de adultos y compañeros. En esta etapa, la curiosidad sobre los genitales y los órganos sexuales adultos puede ser normal, así como la masturbación, y el pudor generalmente va a aparecer de un modo gradual entre los 4 y los 6 años. También es importante recalcar que esto va a variar según las culturas y la familia. Siguiente, por favor. Luego tenemos la infancia media, que también vamos a ver los mismos parámetros que vimos en la anterior, pero de diferente manera. Siguiente.
En cuanto al desarrollo físico, aquí el crecimiento medio durante este periodo va a ser de 3 a 3.5 kilos y de 6 a 7 centímetros anuales. Más adelante se les presentan las tablas en donde se puede ver el crecimiento y el peso según fórmulas. Y también la circunferencia de la cabeza solo va a aumentar 2 centímetros durante todo este periodo, lo que va a reflejar que el crecimiento encefálico es más lento. El hábito corporal generalmente es más erecto que antes y con las piernas más largas en comparación al torso. También ocurre una hipertrofia de los tejidos linfoides y hay un aumento en la fuerza muscular, la coordinación y la resistencia, al igual que en la capacidad para realizar movimientos complejos, como en el caso del baile o los lanzamientos que se dan en el baloncesto. Antes de la pubertad, la sensibilidad del hipotálamo y la hipófisis va a cambiar y esto va a producir un aumento en la síntesis de las gonadotropinas. Y también, igual que lo anterior, las velocidades de la maduración van a diferir en función de la geografía, el país y la raza. En cuanto al desarrollo cognitivo, en esta etapa ya no se va a presentar el pensamiento mágico, egocéntrico y de la imitación que veíamos anteriormente, sino que los niños van a empezar a aplicar de una forma progresiva las reglas que van a estar basadas en fenómenos observables y van a interpretar sus percepciones utilizando leyes físicas. Piaget fue quien documentó este cambio desde lo preoperacional hasta las operaciones lógicas concretas. En esta etapa, el colegio va a imponer al niño demandas cognitivas que sean progresivas y los primeros 2 a 3 años de escuela elemental se van a dedicar principalmente a una adquisición de fundamentos. Entre estos van a estar la lectura, la escritura y las matemáticas básicas. Ya en el tercer grado los niños pueden ser capaces de mantener la atención durante 45 minutos y el objetivo de leer un párrafo va a cambiar y ya no va a consistir en decodificar las palabras, sino en comprender el contenido de este. También va a cambiar el objetivo de la escritura, que ya no va a ser la ortografía o la caligrafía, sino que va a ser la composición de este. En cuanto al desarrollo social y emocional, en este periodo la energía se dirige a la creatividad y la productividad y también se van a producir cambios en 3 esferas que van a ser el hogar, el colegio y el vecindario, que entre estos el más importante y el fundamental siempre va a ser el hogar y la familia. En esa etapa, las tareas reguladas con remuneración van a proporcionar una oportunidad a los niños para contribuir al funcionamiento de la familia y aprender el valor del dinero. También los hermanos van a desempeñar papeles críticos como competidores, partidarios leales y como el comienzo del colegio también va a coincidir con una separación del niño respecto a la familia y la importancia de las relaciones con sus maestros y sus compañeros. Además, en esta etapa los grupos sociales generalmente se van a componer de miembros del mismo sexo y esto va a contribuir al desarrollo y a una competencia social creciente del niño. Y por último tenemos el desarrollo moral, que en los primeros años de la juventud muchos aún sostienen la noción de que las normas están establecidas y van a ser reforzadas por una figura de autoridad, entre los cuales pueden estar el padre de familia o el maestro, y la toma de decisiones va a estar guiada por el interés propio, es decir, para evitar consecuencias negativas y recibir solamente lo positivo. Y a los 10 y 11 años, la combinación de la presión por parte de sus iguales y el deseo de complacer a las figuras de autoridad, así como la compresión de la reciprocidad, van a lograr moldear la conducta del niño. Siguiente. Luego tenemos los cambios físicos y antropométricos en la edad pediátrica. Siguiente. Aquí es importante saber qué es la antropometría. Esta va a ser una técnica incruenta y poco costosa, portátil y que va a ser aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Esta va a ser capaz de reflejar el estado nutricional y de salud y nos va a permitir predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia del niño. Las mediciones antropométricas básicas que se consideran van a ser el peso y la talla. Siguiente.
En cuanto al peso, nos va a permitir vigilar el estado nutricional del niño y debe correlacionarse con la talla. Aquí se les presentan las fórmulas que se utilizan según la edad de los niños. En niños de 1 a 6 años, la fórmula que se va a utilizar para calcular el peso es la edad en años por 2 más 8. Y en los niños de 7 a 12 años, la edad en años por 7 menos 5 entre 2. Siguiente. Aquí les presentamos la tabla en donde en base a la aplicación de la fórmula se puede observar que va a haber una ganancia constante de peso de 2 kilogramos del primer año a los 6 años. Siguiente. Y aquí está la tabla desde los 7 a los 12 años, que aquí la ganancia constante de peso va a cambiar y ya no va a ser de 2 kilogramos, sino que va a ser de 3.5 kilos anuales. Siguiente. Y pues tenemos la altura, la longitud de la talla. Esta a los 2 años se va a colocar al niño en posición vertical y se va a medir mediante un estadiómetro. Y ambas medidas van a implicar la suma de 3 componentes que van a ser la cabeza, el tronco y las extremidades. Al año el niño puede medir 75 centímetros y a los 4 años ya puede medir 1 metro. La talla de los 2 años multiplicado por 2 se va a relacionar generalmente a la talla de su adultez y esta va a ser el aporte genético sobre todo del padre. Y aquí se les presenta la fórmula para sacar la talla después de los 2 años hasta los 12 años y se va a calcular de la siguiente forma, va a ser la edad en años por 6 más 77. Siguiente. Y aquí está la tabla en donde se presenta la aplicación de la fórmula y nos dice que de los 2 a los 12 años anualmente el niño va a tener una ganancia constante de 6 centímetros anuales. Bueno, ahora yo seguiría con los siguientes objetivos. Que el primero tenemos... Vamos a hacer una pequeña... Son unos puntos importantes. Para no irnos de preguntas, así podrían, vamos a ver por acá. Importante acá, primero el desarrollo físico. Sí es cierto, en la edad escolar hay cambios bastante significativos y nos podemos percatar también de que hay malformaciones, sobre todo de la columna lumbar, de las extremidades inferiores que previamente no se habían identificado. Lo importante y la exponencial acá, como tú lo mencionabas, Nelly, es el lenguaje. Y justamente acá en la edad preescolar es donde se dan las alteraciones de la tartamudez o aquellos que son demasiado intensos al hablar. También se da el fenómeno de que cambian las letras, la dislexia, la B por la D, o también hacen una mala pronunciación, en el sentido de que aquellos que tienen también problemas con la lengua y que previamente se los dejaron pasar. Por ejemplo, el niño está muy largo, muy pequeño. En el lenguaje también es importante el grado de estimulación que estos pueden tener. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño esté con el teléfono, el iPad o lo que sea todo el tiempo y que esté viendo, no sé, Peppa Pig o cosas que ven ahora, a que estén en el regazo de los padres con un libro y leyéndole, narrándole y incentuándole, por supuesto, colores, letras, parte del cuerpo, que acá prácticamente el niño es capaz de mencionar al menos 4 o 5 partes del cuerpo de manera bastante clara y que se entiende bastante bien. En cuanto al sentido de la cognición, el desarrollo cambia según las etapas que tú mencionabas. Acá los niños también tienen una conciencia del significado del no. Ellos ya saben cuando algo no es correcto, por ejemplo, quieren tomar un objeto del supermercado o un juguete principalmente. Ellos mismos pueden decirse, no está bien. Y a medida también se hace la estimulación de que tanto o no pueden ser capaces, a medida se van entrenando para poderlos mandar a la guardería, para poderlos mandar al colegio. En cuanto al desarrollo moral y emocional, hay niños que en esta etapa principalmente hacen las rabietas. Un niño que principalmente ha sido maltratado físicamente o de todos los estímulos que pueda tener, acá también lo que tú mencionabas del pudor. Un niño que imita el pudor de manera excesiva, que imita o el coqueteo, que lo que mencionabas también de la masturbación,
Por ejemplo, en lo privado me llegó un papá de que me decía, mi hija de 3 años, ¿cómo es posible que hace esto? Se pone rojita, tiembla y todo. Y sabes que eso es normal. Pero si son de una religión que son muy conservadores, que nunca hablan abiertamente de esto, ellos lo van a considerar como un cliché. En el social les va a llegar, pero yo que ustedes sepan manejar de este tipo. El niño, mire, yo lo veo que el niño se roza demasiado con tal cosa, con el mar, con no sé qué. Ese es un fenómeno de estimulación también que ellos manejan y es una parte elemental que se conoce. Ahora, saber identificar cuándo esto es normal y lo normal es la tarea de ustedes. Cuando el niño imita una relación sexual, cuando el niño imita un tecnicismo diferente, cuando es algo que se sale para la edad del paciente, esto a primera instancia ustedes van a determinar es un abuso y tienen que mandarlo a la respectiva, no sé, entidad para que le den el seguimiento, porque si no se les va a pasar y van a tener más problemas. En cuanto a la infancia media, prácticamente son puntos que se van a ir desarrollando de manera bastante similar, pero más complejo. Por ejemplo, acá en la infancia media, el niño ya tiene mayor control de los esfínteres, se le asignan más tareas, entiende cuáles son los valores o roles que puede desempeñar en el comportamiento social. También el desarrollo moral está un poco más influenciado por los comportamientos, mejor dicho, del padre o de la familia. En cambio acá, algo básico, es cierto, esta fórmula, edad en años por 7 menos 5 entre 2, es más fácil, pero hay otra también que tiene una variabilidad más o menos de 1 o 2 kilogramos por 3 más 3. Eso le puede servir sobre todo en la emergencia, es cierto, cambia 1 o 2 kilogramos, pero a poder una barrabasada y que no sepa ni siquiera cuál es la edad del niño o el peso, es algo que les puede ayudar significativamente. En el primer año es muy frecuente que hayan variabilidades del peso. Lo que mencionábamos, por acá nos vamos a quedar. ¿Cuál es la diferencia entre, o a partir de qué edad, mejor dicho, tomamos la talla y no la longitud? ¿En qué medimos longitud y en qué medimos talla? Eso se lo van a llevar ustedes de tarea, porque esperaba yo que en este o en el anterior me lo mencionaban, pero ninguno me lo mencionó. La talla diana se lo vuelvo a recalcular. Es un tanto similar a lo que tú me mencionaste, multiplicada por 2, pero es importante también, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alteraciones como endocrinopatías o la que tú ves en la consulta que siempre se mantiene en 2 desviaciones estándar o se mantiene en el límite inferior. Que te mencionan, bueno, ¿qué pasa? Este niño no crece, pero tú al sacar la talla diana vas a identificar es algo que se llama talla baja familiar. La ganancia es prácticamente, esto tiene ligera variabilidad. Puede ser que en algunas horas sean 4 y los estirones que se presentan acá ya lo van a mencionar en la pubertad, me imagino, por eso no me meto. Acá ibas tú, ¿verdad? Sí, ya iba a continuar. Okay. ¿No tienen ninguna duda hasta el momento de acá? Ok, vale. Entonces continuamos con el siguiente objetivo, que sería el proceso evolutivo del lenguaje. La siguiente. Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para expresar sus pensamientos y comunicarse. Es muy importante decir que la comunicación se da en muchas especies animales y de distintas formas o sistemas, pero estos sistemas son muy limitados y permiten comunicarse solo de una manera básica. En cambio, en el hombre encontramos la capacidad de poder comunicarse a través de distintos sistemas, como es el gestual, el escrito, entre otros, especialmente a través de los signos vocales, que se refiere al lenguaje oral. Un sistema que le permite comunicarse al hombre de una forma más libre y está de más decir que es un sistema más complejo, ¿verdad? En el lenguaje humano se pueden distinguir diferentes funciones, entre las cuales tenemos la función de la comunicación, que es la entendida con el cual se da el intercambio de informaciones, y otra es la función representativa, que es la que diferencia el lenguaje humano del de los animales. Y estas dos funciones son fundamentales para comprender la evolución del proceso de adquisición en el lenguaje en el niño. La siguiente.
Tenemos los aspectos del desarrollo integral. Estos son del desarrollo integral de niño que influyen en el proceso de adquisición en el lenguaje, entre los cuales destacamos el proceso de la maduración del sistema nervioso, que se correlaciona con los cambios progresivos, específicamente del desarrollo motor en general y en particular del fonador. Luego está el desarrollo cognoscitivo, que comprende desde la discriminación perceptual del lenguaje hasta la función de los procesos de simbolización y del pensamiento. Y el desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio sociocultural y la interacción que el niño tiene con este, que así como también se menciona en el proceso de la escritura, se le debe instar al niño a que hable y no se le debe regañar porque lo esté haciendo, porque así es como se puede cohibir y ya no puede seguir teniendo este proceso y se puede retrasar un poco. El siguiente. En el desarrollo del lenguaje se dice que la comunicación consiste en un amplio rango de conductas y habilidades. En lo que es referente específicamente a la capacidad verbal básica, tenemos lo que es la fonología, que se refiere al uso correcto de los sonidos o los fonemas del habla para poder formar las palabras. En la semántica se refiere al uso correcto que le darán esas palabras, y en la sintaxis, que ya es el uso de la gramática para formar frases. Ya en un sentido más abstracto, en las habilidades verbales es para poder, es la capacidad de que tienen para relacionar los pensamientos de una forma coherente y así poder tener un tema de conversación. Luego tenemos las habilidades pragmáticas, que se encuentran las habilidades verbales y no verbales, que facilitan el intercambio de las ideas, como la elección adecuada de un lenguaje en función de la situación y el lenguaje corporal, como los gestos que ellos hacen, la postura que tienen o el contacto ocular, y las habilidades sociales conductuales y pragmáticas, que también desempeñan un papel destacado en la interacción efectiva con otros compañeros, como incluye entablar la conversación, responder a lo que le responden a ellos y así continuar con un intercambio recíproco. Entonces, aquí mostramos en este cuadro los hitos normales del lenguaje, que específicamente en la edad preescolar de 2 a 5 años, la emergencia del lenguaje y su exposición a una esfera social representa los hitos más importantes en los niños. Que aquí, como presenta en el cuadro, las habilidades del lenguaje se suelen dividir en las receptivas, que sería la audición y la comprensión de lo que se le está diciendo, y la expresión, que ya es el habla. Es importante decir que el desarrollo del lenguaje suele seguir un patrón bastante predecible, que serían estos hitos, pero no todos los niños siguen siempre este patrón, ¿verdad? Al principio tenemos de 2 a 3 años en audición y comprensión, es que comprende diferencias de significados como ir, parar, en, sobre, y obedece a órdenes dobles, como coge el libro y ponlo en la mesa. Luego está en el habla, que ya posee una palabra para casi todo, emplea frases que incluyan 2 o 3 palabras para hablar y pedir cosas, y la forma de hablar es entendida por los familiares en la mayor parte de las ocasiones. Es decir, a diferencia de los 2 a 4 años, que aquí solo los familiares le pueden entender y muchas veces ni siquiera le entienden las palabras que están diciendo. Y a menudo él pide objetos o dirige la atención hacia los mismos diciendo su nombre. En los 2 a 4 años, en audición y comprensión, escucha cuando se le llama desde otra habitación, escucha la televisión o la radio al mismo nivel del volumen que el resto de los miembros de la familia y entiende preguntas sencillas como quién, qué, dónde y por qué. En el habla, como decía, aquí ya las personas ajenas a la familia ya le pueden entender y habla acerca de actividades en el colegio o en casa de los amigos, emplea muchas frases de 4 o más palabras y suele hablar fácilmente sin repetir sílabas o palabras. La siguiente. Aquí, en la audición y comprensión, presta atención a historias cortas y responde a preguntas sencillas sobre las mismas y escucha y entiende la mayor parte de lo que se le dice en la casa y en el colegio. En el habla, la voz suena tan clara como la de otros niños, emplea frases que incluyen detalles como me gusta leer mis libros,
cuenta historias relacionadas con un tema, se comunica con facilidad con otros niños y adultos y pronuncia la mayoría de los sonidos correctamente, excepto algunas letras que le pueden costar a esta edad a los niños. El siguiente. Aquí ya pasamos al proceso evolutivo de la escritura, que específicamente ya está el proceso en el cual ya va los primeros años en la escuela elemental, y aquí ya hay demandas cognitivas progresivas. El dominio de los temas elementales requiere el funcionamiento eficiente de un gran número de procesos perceptuales, cognitivos y idiomáticos, y aquí ya se le está dedicando a la adquisición de fundamentos como la lectura, la escritura y las matemáticas básicas. Las capacidades cognitivas interaccionan con una amplia gama de factores relacionados con actitudes y emociones. Aquí hay factores tanto externos como internos. En los externos es el deseo de agradar a los adultos y la aprobación del grupo de sus amigos. En cambio, en los internos está la competitividad que tiene en la escuela para poder progresar, la voluntad de trabajar en caso de que se le dé una recompensa lejana, la creencia en las propias capacidades y la disposición a arriesgarse cuando el éxito no está asegurado. Aquí, como decía antes, se dice que el éxito predispone al éxito, porque si se da un fracaso, este supone un impacto en la autoestima del niño y reduce la autosuficiencia que tiene el niño, lo cual disminuye la capacidad del niño para aceptar riesgos en el futuro. Lo interesante de la escritura es que este no es un proceso disperso y desorganizado, sino que está caracterizado por distintas etapas en el desarrollo. Pero igual como en el lenguaje, no todos lo hacen a la misma edad, y esto generalmente no significa que se encuentre fuera de un rango del desarrollo normal. Ahora sí, la siguiente. Aquí presentamos ya las etapas del desarrollo de la escritura. El siguiente. Se comienza con los dibujos, que este constituye la primera etapa. Es un comienzo en el que el niño no distingue entre el dibujo y la escritura y entiende la escritura como un sistema iconográfico, o sea, que se representa con imágenes, el cual le permite comprender que escribir y dibujar son formas de comunicarnos, dando un mensaje con un propósito claro. Aquí la característica de esta etapa es que el niño puede leer los dibujos, que además va variando según lo que le pregunta. O sea, uno le pregunta qué significa el dibujo y puede variar según las ocasiones que se le pregunte. Sin embargo, esto no tiene mayor relevancia. Lo que es importante es que el niño le está asignando un propósito, y esto lo considera como que si fuera la escritura, y este es un hito del desarrollo cognitivo de alta importancia. El siguiente. Este es garabatos que no parecen escritura. Una vez que el niño comienza a distinguir entre la escritura y los dibujos, por lo general comienza a escribir garabatos que al principio se parecen un poco a las letras. Aunque para el adulto estos garabatos no significan nada, al igual que en la etapa anterior, que los dibujos no tienen significado para los adultos, el niño sí los puede leer lo que escribió, y a pesar de que puede variar en lo que lee cada vez que se le pregunta también. Es importante recalcar que cada etapa de la escritura es muy importante siempre que se le debe validar al niño lo que escribe, y se le debe preguntar qué escribiste, para quién o por qué, y se le felicita y se le refuerza positivamente. La siguiente. Estos son garabatos que ya aparecen en escritura, que en esta etapa los niños están más conscientes de la escritura convencional, es decir, que ya hay un esfuerzo en integrar las letras de verdad con letras inventadas, aunque no sean convencionales, pero estas se les parecen, ¿verdad? Y puede variar como que están rotadas o las invierte, y aquí aún no tiene conocimiento acerca de los espacios que hay entre cada palabra. Pero aquí ya tiene una orientación de izquierda a derecha, y si la escritura va de arriba a abajo. Se observa también en el ejemplo de que el niño ya puede escribir una palabra convencional que sería su nombre, y esto también representa un hito de alta importancia en el niño que produce alegría y satisfacción. El siguiente. Letras sin correspondencia a sonidos, que en un principio pueden ser letras sin ninguna correspondencia, a veces pueden ser patrones de letras, o a veces el niño puede copiar palabras sin entender el significado de ellas.
Muchas veces en esta etapa la escritura es un patrón repetitivo o los niños copian las palabras del ambiente, el cual está lleno de ejemplos. La escritura se compone de letras convencionales y puede ser que el niño ya entienda que hay un grupo limitado de letras del alfabeto, y se observa también que tiene mayor conciencia de las relaciones espaciales y la secuencia de las letras, que conoce que es importante. La siguiente. Aquí ya son letras con correspondencia a algunos sonidos, que en esta etapa ya puede verse la correspondencia fonema-grafema, y a su vez ya los trazos ya son más firmes y seguros. Y aquí en adelante comienzan a ser muy característicos la presencia de ortografía inventada por parte de los niños, la cual constituye un proceso cognitivo muy importante, pero que no es la ortografía convencional que uno espera en un texto formal. Aquí en esta etapa ya los adultos se preguntan como en qué momento pueden dejar de permitir una ortografía inventada y en cuándo ya se insiste en una ortografía convencional. Esto realmente no es como de que se le debe exigir al niño, pero ya se le puede decir que las palabras que sí puede escribir con la ortografía convencional son las que ya se le enseñaron, y se le debe insistir como de esta palabra ya te la enseñé, escribirla correctamente. Y también algunas que son de uso frecuente o que ve en la pared si se le coloca carteles en la casa. Exigimos una ortografía convencional cuando el niño tiene que desarrollar una tarea para la clase y ahí se le enseña de manera correcta cómo lo debe hacer, pero siempre dejamos que los niños ocupen la ortografía inventada para que se acostumbren al proceso de conocer las palabras y escuchar los sonidos en ellas, y así que las trate de escribir. Y este ya es un proceso constructivo para ellos que permite abrirse a un nuevo mundo de palabras. De lo contrario, si se le está exigiendo mucho al niño que escriba de manera correcta, el niño se puede cohibir y solo llegar a escribir las palabras que ya sabe. La siguiente. Aquí tenemos la ortografía inventada, que esta etapa puede durar bastante tiempo. Aquí el niño entiende el concepto de una palabra y tiene conciencia acerca de la escritura, que es un medio para expresar información personal. Durante esta etapa es común ver que el niño incluye palabras de uso frecuente como y o a ver, es decir, palabras que ha visto expuestas en su entorno. Y podemos observar también que ya hay conciencia convencional, que en esta última etapa es la que debería durar más tiempo, que a veces también puede haber cuando hay accidentes y tienen accidentes cerebrovasculares o golpes muy fuertes, ya ocurre la fascia y ya no se mantiene, ¿verdad? Durante esta se observa un claro concepto de la palabra. Los errores que pudieran presentar los niños son aceptables. En esta etapa el niño entiende muchas de las normas de la escritura convencional, tales como la presencia de algunos elementos de la narración, palabras de uso frecuente, entre otras. Con pocas excepciones muestra un buen entendimiento de muchas relaciones letra-sonido. Podrían tener algunos errores aceptables como que confundan la Z con la S o la Y con una Y, o que no utilicen la H. Siguiente. Aquí pasamos al siguiente objetivo, que serían los signos de alarma en el crecimiento y desarrollo según la edad. Un signo de alarma es la expresión clínica de una desviación del patrón normal del desarrollo. No supone necesariamente la presencia de una patología neurológica, pero es una alarma que se debe tomar en cuenta y obliga a hacer un seguimiento evolutivo más exhaustivo al niño. Aquí tenemos los signos de alarma que se pueden dar a cualquier edad, que primero está el retraso en las adquisiciones esperadas para una edad determinada, estancamiento o regresión en las habilidades adquiridas, persistencia de reflejos o conductas de etapas previas, signos físicos anormales, calidad no adecuada de las respuestas o formas atípicas del desarrollo. Y ya en los signos de alarma físicas tenemos un fenotipo peculiar, rasgos dismórficos que a veces pueden ser característicos de algún síndrome.
estigmas cutáneos, organomegalias, crecimiento anormal del perímetro cefálico, anomalías en las fontanelas o en las suturas y anomalías oculares. La siguiente. Aquí ya presentamos los signos de alarma motores, que las disociaciones del desarrollo psicomotor son un proceso cronológico en una única área del desarrollo con normalidad en el resto de las áreas. Posteriormente, el retraso se recupera sin ningún tipo de secuelas, alcanzando la normalidad. En un niño con un desarrollo disociado es necesario descartar patologías, pero también hay que saber que existe la posibilidad de que esta variante del desarrollo neurológico. Aquí presentamos el retraso en las adquisiciones motrices, como no control cefálico a los 4 meses, no sedestación a los 9 meses, ausencia de desplazamiento autónomo a los 10 meses, ausencia de marca autónoma a los 18 meses, pulgar en aducción mayor a los 2 meses, uni o bilateral, y que no coja objetos a partir de los 5 meses. De ahí están los trastornos del tono muscular, que pueden ser hipertonía o hipotonía, asimetrías en la postura o en la actividad. El siguiente. Están los movimientos anormales como temblor, distonía, dismetrías, entre otros. Y las formas atípicas del desarrollo motor como rechazo del prono, sentarse en el aire, ausencia de rastreo de gateo, desplazamiento por shuffling, que es como un gateo pero de nalgas, marchas en puntillas, pinza manual entre el dedo pulgar y medio, señalar con el dedo pulgar, o distonía transitoria del lactante. El siguiente. Aquí están los signos de alarma sensoriales, que primero tenemos los signos en la visión, que es un escaso interés, movimientos oculares anormales o ausencia del seguimiento visual. En audición sería escasa o nula reacción a los sonidos, falta de orientación hacia la fuente del sonido, como si lo están llamando. Luego tenemos los del lenguaje, que sería la escasa reacción a la voz materna a los 2 meses, que no gire la cabeza al sonido a los 4 meses, ausencia de vocalizaciones recíprocas en los primeros meses, falta de balbuceo en el segundo trimestre, ausencia de bisílabos, que no comprenda órdenes sencillas a los 18 meses, que no señale partes de la cara a los 2 años, ausencia de lenguaje propósito a los 2 años y que no diga ninguna frase a los 30 meses. De siguiente. Luego en el desarrollo cognitivo tenemos la ausencia de viveza en la mirada, que no tenga sonrisa social, escaso interés por las personas u los objetos que los rodean, escasa reacción ante caras o voces familiares, que no extrañe, que no imita gestos, que no comprenda prohibiciones, que no señale con el índice, que no comprenda órdenes sencillas, que no realice juegos imitativos o conductas o juegos estereotipados. Y en la conducta ya tenemos que presente apatía o irritabilidad, desaparición de la mirada brillante, un rechazo en el contacto físico y falta de interés por el entorno o personas, autoestimulación o autoagresión, juego estereotipado y las crisis de ansiedad. Es muy importante el papel del pediatra aquí para la detección precoz, que es muy fundamental, realizarlo por medio de las actualizaciones de la historia, tener en cuenta la opinión de los padres acerca del desarrollo psicomotor de sus hijos, observación reiterada del niño en todas las consultas e identificar factores de riesgo y de protección. La detección temprana de estos trastornos del desarrollo permite la instauración de un programa de atención temprana, que es entendido como un conjunto de actuaciones de carácter preventivo, de detección, diagnóstico e intervención, y así mejorar la sintomatología y en ocasiones hasta poder evitar que una patología se instaure de manera definitiva. La siguiente. Aquí tenemos el proceso evolutivo de la emergencia de los dientes, que la erupción de los dientes es el movimiento que se da a través del hueso y la mucosa que lo cubre hasta emerger y funcionar en la cavidad oral. Este proceso se continúa desde que el diente alcance su oclusión
Y sin embargo hay cambios en este crecimiento por el crecimiento subsecuente de los maxilares y los procesos alveolares, y los dientes que se exhibirán un continuo movimiento, tendrán un continuo movimiento vertical, mesial y transversal hacia la edad adulta. Se dice que la especie humana es considerada diofiodonta porque posee dos tipos de denticiones. Sería la decidua compuesta de 20 dientes o los dientes de leche, y la permanente, que serían los 32 dientes, y ambas denticiones se originan en la misma manera y presentan una estructura histológica parecida. El siguiente. La erupción incluye todo proceso embriológico desde la formación de los gérmenes dentarios hasta la calcificación y formación de la corona y la raíz, que estos son los que van a erupcionar. Las dos capas germinativas que están involucradas es el epitelio ectodérmico, que originará el esmalte, y el ectomesénquima, que origina el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Cada diente se desarrolla a partir de estadios que sería la yema, la caperuza y la campana. El de campana marca la diferenciación entre la formación del esmalte y la dentina. Después de la formación y la mineralización de las coronas, se prosigue con las raíces de los dientes, y posteriormente a esta, la calcificación de las raíces, empiezan a desarrollarse los tejidos de soporte de los dientes, que serían el cemento del ligamento periodontal y el hueso alveolar. A continuación, la corona dental completada erupciona y se tiene solo un tercio de la raíz formada. La serie de los dientes primarios comienzan su erupción alrededor de los 6 a 7 meses de edad y se completa hasta los 3 años. Y alrededor de los 6 años, estos ya comienzan a exfoliarse y son reemplazados por los permanentes. Es decir, que los principales componentes de la erupción dental sería la mineralización, la erupción como tal, y luego la exfoliación para que ya terminen con los dientes permanentes. La siguiente. Para especificar lo que se ha dicho antes, se definen estas 3 etapas, que sería la dentición primaria, que se mantiene en la boca desde los 6 meses de vida hasta los 6 años, y el recambio de los dientes primarios por los permanentes se produce por rizoclasia fisiológica o reabsorción de las raíces, y el diente permanente por lo general se ubica en el lugar del que ya se cayó. Luego tenemos la dentición mixta, porque no todos los dientes caen al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esto está presente entre los 6 a 12 años de edad, y hay una mezcla de los elementos primarios con los permanentes. Y luego tenemos la dentición permanente, que abarca desde los 12 hasta los 70 años en promedio en la vida humana, si tienen un buen estado de salud y no hay pérdida de dientes por trauma, caries o enfermedades periodontales. La siguiente. La mineralización inicial comienza ya en el segundo trimestre, a medida de edad para los incisivos centrales, y continúa hasta los 3 años para los dientes primarios de leche, y llegan hasta los 25 años la mineralización, hasta los terceros molares, que son los últimos en erupcionar. Y como se había mencionado antes, la mineralización comienza de la corona y progresa hacia la raíz. La erupción comienza con los incisivos centrales y progresa en sentido laterales, y la exfoliación comienza hacia los 6 años y continúa hasta los 12. La erupción de los dientes permanentes puede comenzar justo después de la exfoliación o se puede retrasar de 4 a 5 semanas, y la cronología del desarrollo dental guarda poca relación en cuanto a los procesos de crecimiento y maduración. La siguiente. Aquí presentaríamos una tabla en cuanto a los meses o años en los cuales tendrían que calcificarse o erupcionar los dientes, y luego la de la caída de los dientes primarios. Y aquí es importante señalar, como en los dientes secundarios o los permanentes, que son los terceros molares los últimos en completar estos procesos. La siguiente. Aquí ya seguiría mi compañera. Bueno, vamos a hacer un review rapidito. En cuanto al lenguaje, pues prácticamente es muy importante en un par de situaciones.
La primera, el habla es muy diferente al lenguaje. El habla es la producción de sonidos, bla, 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 y todo lo que nos hace. El lenguaje es la comprensión de esto. Por ejemplo, cuando ustedes le pueden hablar a un niño o mil cosas, él las va a saber entender y va a saber cuáles órdenes le están dando, si la hace o no seguida un gesto. Y el proceso que éste haga de entender y tratar de hacer una frase o comprender prácticamente lo que se le está diciendo, ese es el lenguaje, por ejemplo. A medida que la edad va avanzando, los niños, por ejemplo, tienen 2 años, son 2 frases las que van haciendo. 3 años son 3 frases. Más o menos a la edad de los 5 años los niños van a poder entender una oración completa y qué frases y qué componentes van dentro de cada una de las oraciones. Por ejemplo, a los 2 años solo te pueden decir mi pelota, casa mía. Ya a los 3 años ya te pueden decir el zapato y ya te puede incluir un color y te pueden decir otro nombre, el zapato verde o cosas así, por ejemplo. En el lenguaje es muy importante esta situación. La identificación de este y aquellos niños que se identifican o que se pueden ya referir como autistas o como Asperger. Hay unos niños que son unos cracks, por ejemplo, estos, los que son autistas, la compensación de ellos a través de la deficiencia principal del lenguaje que tienen se da sobre todo en inteligencia. Esos niños son increíblemente muchos. Tú les decís, escribime tantos colores y esto lo dicen, pero no te lo pueden expresar. Ellos no entienden el lenguaje figurado en ningún momento. Si ustedes tienen algún conocido, algún familiar que sea autista o Asperger, en ningún momento le vayan a decir, por ejemplo, matate. Ellos lo entienden tal cual o hacer tal cosa que sea dañina tanto para un tercero como para ellos, porque ellos no saben diferenciar el lenguaje figurado. La importancia de ustedes acá es, desde que el niño entra al consultorio, van a identificar, entra, es curioso, camina bien, hace una tremenda rabieta que es bien peculiar acá. Por ejemplo, los papás van a llegar a consultarles por algo tan sencillo. El niño me hace demasiadas rabietas, ¿qué hago? Con el simple hecho de cambiarlo de un lugar a otro, eso ya les va a mejorar increíblemente, porque los niños no van a entender. Es cierto, utilizan en muchas ocasiones acá el castigo, pero a medida que el niño se va acostumbrando al azote, es necesario hacerle mucho más fuerte y otros castigos, y en teoría ahí implica un gran coste psicológico. Creo que la mayoría de nosotros, nuestros padres o abuelitos, no les importó eso, y creo que estamos un poquito orientados en el camino gracias a. La otra situación es con los dientes. Por ejemplo, la mamá le va a llegar y va a decir, doctor, ¿a qué edad puedo llevarlo por primera vez con el odontólogo? ¿Qué le van a responder a ustedes? Generalmente sí doy las clases yo con las del físico, ver si nadie se duerme y toda la paz, pero vieron las situaciones. ¿A qué edad es la primera visita al odontólogo? No sé si estoy equivocada, pero creo que... que ya se puede desde la primera emergencia del diente para ver si está creciendo de manera adecuada, si no aparecen en una forma que no sea correcta. No estoy segura. ¿Cuáles son los dientes natales y los dientes neonatales? Eso sí no. Porque eso que es importante, de eso va a depender cuándo lo va a ver por primera vez o en cuánto tiempo, qué se hace con el diente. Porque no sé si tienen que quitar. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el niño, cuando tú ves por primera vez, ya tiene ¿qué? 5 días ya tiene tantos dientes, o lo tiene en un lugar donde no. Eso se desprende y el niño se los traga, y ahí es un gran, porque si estaba en la vía aérea, se va a ser bien interesante. Entonces te llega el social ese niño, ¿qué vas a hacer? O te llega el papá y les pregunta, doctor, me le dieron estos medicamentos y te saca el 15 botes que le dieron a Segura, no sé, ¿cuál de estas me va a manchar los dientes al niño? Solo Diosito sabe, ¿no? Entonces pues es la importancia de estos seminarios, tratar de integrar un poquito más. Las tetraciclinas y el hierro son pésimos porque esos
le van a manchar y van a seguir permanente. ¿Y qué pasa? Uno de esos dientes se le cayó. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque si no, le van a salir de una manera exquisita los dientes en ese espacio. Y van a tener un adolescente o un niño, en términos nuestros, brutito, ¿verdad? Todo feo. Se refiere, eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo averigüen, casi se lo digo. Otra cosa con los dientes, es importante también acá enseñarle que lleven un control a la hora de cepillarse, porque allá en el pueblo, yo creo que desconocen el cepillo dental hasta que van al kinder o a primer grado o a segundo grado, y ahí llegan pero completamente manchados. 1, 2, tienen el montón de infecciones de vías respiratorias superiores, y lo más importante, que ahorita que me acuerdo con esto, con la de la agudeza visual. Yo hice mi tesis de pregrado, incidencia de agudeza visual en los niños. No tienen idea del montón de niños chocos que hay afuera. Entonces, el maestro dice, esto es un burro, no aprende, en la casa esto es un burro, no aprende, le dan la respectiva al niño y nunca le hacen un examen de agudeza visual. Y este el niño que hasta que tiene dolores de cabeza, lo catalogan como fronteras y no le hacen un examen de agudeza visual. Eso es bien importante también para que ustedes se lleven la bolsa. Dale, todo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Dale. Bueno, ahora les voy a explicar un poco acerca de lo que es la fisiología de la adolescencia, lo que demarca el inicio de la pubertad y el aparecimiento de los caracteres sexuales secundarios, el desarrollo de la talla y el desarrollo cognitivo y psicosocial y también moral de lo que es los adolescentes. Siguiente lámina. La pubertad, este término viene en referencia al latín impubere, que significa vello en pubis o pubis con vello. Es un proceso meramente biológico y orgánico en el que se produce el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, donde se maduran completamente las gónadas y también las glándulas suprarrenales que están involucradas en el proceso. Y también aquí se va a adquirir el desarrollo máximo de procesos anabólicos y metabólicos correspondientes a lo que son la masa ósea, la masa muscular, la grasa, la distribución de grasa subcutánea y el aumento de la talla. La pubertad prácticamente es el paso de la infancia a la edad adulta. En este tramo de tiempo, el adolescente va a percibir y van a ser notorios ciertos cambios, como ya los mencioné, que son la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento en altura, la composición corporal, tanto grasa como subcutánea y en el esqueleto, y el desarrollo de la capacidad reproductiva. El inicio de la pubertad es el inicio del resultado de la interacción de variables genéticas en su mayoría y factores que van a estar regulando estos procesos que van a estar sucediendo. Aquí van a intervenir las señales endógenas con los diferentes circuitos y las diferentes humorales, y también va a estar contribuyendo lo que es el ambiente en el que se esté desenvolviendo el adolescente. Dentro de la pubertad, de la fisiología de la pubertad, tenemos otro término que también es bastante importante, correspondiente a la adrenarquia. La adrenarquia va a tener lugar entre los 6 y los 8 años de edad, y esta va a ser definida como el aumento de la producción de andrógenos suprarrenales, que se producen, como ya sabemos, en la tercera zona de la glándula suprarrenal, que es la zona reticular, y la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstenodiona van a ser hormonas que van a actuar como precursoras de potentes hormonas como lo son la testosterona y la dehidrotestosterona. Entonces, las manifestaciones físicas que van a depender de esta síntesis y
se van a ver manifestadas en un aumento de lo que es el vello axilar, el vello púbico, que va a tener distintas características a medida que se va a ir desarrollando la pubertad. Y también tenemos el aumento de la secreción de las glándulas sudoríparas, y esto se va a ver traducido en un aumento del olor corporal, que a veces esto es variable de persona a persona. En uno se manifiesta de manera muy intensa y en otros de manera muy leve. A la aparición de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal van a estar los efectos de los esteroides gonadales, que son la testosterona en niños y el estradiol en las niñas. En las niñas, la aparición del botón mamario va a corresponder a la llamada telarquia y suele ser el primer signo de la pubertad y es el más notorio. Y este suele suceder de los 10 a los 11 años. Y luego va a ser procedido por la aparición del vello púbico, la llamada pubarquia. Suele suceder de 6 a 10 o a 12 meses después. La menarquia, que es el aparecimiento, la primera menstruación vista por la niña, suele aparecer a los 12 años y medio aproximadamente. En los niños, el crecimiento testicular de un volumen de mayor o igual a 4 ml o 2.5 centímetros en su diámetro y el adelgazamiento del escroto son los primeros signos de la pubertad. Esto suele suceder aproximadamente de 11 a 12 años. Lo que quería decir también es de que aquí depende mucho de la variabilidad genética. Todos estos sucesos y los procesos que se van a estar dando en lo que es la pubertad son especulativos, pero no es que vayan a ser exactamente así en cada individuo, porque en unas personas puede suceder, por ejemplo, la menarquia a los 10 años y en otra niña manifestarse a los 12 años. Vale. En cuanto al eje hipotálamo, hipófiso y gonadal, sabemos que el hipotálamo y la hipófisis son dos órganos endocrinos muy importantes dentro del sistema neurohumoral. En el hipotálamo se produce la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropinas, que esta me va a estar estimulando las células de la hipófisis anterior, que van a liberar la hormona leutinizante y la folículo estimulante. Acá se van a dar 3 tipos de retroalimentaciones: la de asa larga, asa corta y asa ultracorta, como mecanismos de retroalimentación. Los esteroides sexuales van a estar inhibiendo la producción de gonadoliberina y por tanto de hormona folículo estimulante y luteinizante. Esa va a ser la retroalimentación de asa larga. En la retroalimentación de asa corta, la hormona luteinizante y la folículo estimulante va a estar inhibiendo la producción de gonadoliberina en el hipotálamo. Y después la hormona liberadora de gonadotropinas va a actuar negativamente sobre su propia producción, fomentando la retroalimentación de asa ultracorta. La genética va a estar induciendo cambios en lo que es el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, y van a ser de 2 tipos. Se van a hacer cambios, lo que son transinápticos y cambios gliales. En los cambios transinápticos vamos a tener 2 tipos de estímulos: el estímulo excitatorio dependiente de la concentración y estimulación de glutamato, y el inhibitorio, que va a ser dependiente del ácido gamma aminobutírico. Los cambios en las células gliales se producen a través de la liberación de factores de crecimiento, que van a estar actuando sobre los receptores de neuronas productoras de gonadoliberina y factor de crecimiento de tipo epidermoide. Además de este, también vamos a tener uno muy importante, que es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. También pueden influenciar las neuronas para la producción, para la estimulación, autócrina y parácrina de lo que son la prostaglandina E. La gonadoliberina, que ya sabemos, induce en la célula gonadotropa hipofisiaria la síntesis y liberación de gonadotropinas.
la luteinizante y folículo estimulante, pero esta liberación al inicio es de manera pulsátil y se hace mayormente durante la noche, por lo que es frecuente de que durante el sueño, por ejemplo, en el varón se esté secretando lo que es el líquido seminal. Cuando estamos hablando de los pulsos nocturnos, se van a estar aumentando, continuamente en lo que es amplitud. Y hacia la mitad de la pubertad, los pulsos de hormona luteinizante se hacen bastante evidentes en el día y se van a estar produciendo en intervalos. Estos intervalos pueden ir de 90 a 110 o a 120 minutos. Otro acontecimiento que se está produciendo en las niñas que comienzan los ciclos menstruales y la ovulación. Como sabemos, en el ciclo ovárico y endometrial, en el ciclo ovárico los folículos primarios permanecen de manera latente, es decir, no hay folículo secundario ni folículo de Graf. Cuando se va a estar estimulando lo que es la síntesis y liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante, estas van a ir directamente a sus receptores en las células de la granulosa y de la teca, cuando ya se haya pasado el periodo de ventana de selección del ovario que se va a liberar durante la ovulación. En la pubertad se produce la activación de este eje y acá se va a ver que van a estar aumentando las hormonas hipofisiarias que ya mencioné. Aparte de eso, también quiero mencionarles la acción de las hormonas participantes en la pubertad. Las dos principales de hipofisiarias, la folículo estimulante y la luteinizante. También participa el estradiol, la testosterona, la progesterona y los andrógenos suprarrenales. Las funciones que va a cumplir la hormona folículo estimulante va a ser estimular la gametogénesis, estimular el desarrollo, como ya dije, de los folículos ováricos primarios y estimular la activación de las enzimas en las células de la granulosa. Y esto me va a dar como resultado un estímulo de la producción de estrógeno, y la producción de estrógeno va a estar aumentada. La hormona luteinizante va a estimular las células de Leydig y estas van a tener una mayor síntesis y liberación de testosterona. También va a estimular las células de la teca y aquí se van a estar produciendo lo que son los andrógenos. Y también otra función importante de la hormona luteinizante es el mantenimiento del cuerpo lúteo para la consecuente liberación y producción de progesterona. El estradiol también tiene distintas funciones. Acá se va a producir un incremento de la velocidad de fusión epifisiaria y también se va a estar incrementando el estímulo del desarrollo de la mama en las niñas, y también en los varones se produce generalmente de forma bilateral, pero no al mismo grado que las niñas. El estradiol también, cuando sus niveles son bajos, van a potenciar el crecimiento lineal, en tanto que los niveles altos aumentan la velocidad de fusión epifisiaria y se dispara un aumento brusco intercíclico de hormona luteinizante. También va a estar estimulando el desarrollo de lo que es el endometrio proliferativo en el útero, y acá es bastante importante mencionar que el estradiol tiene mucho que ver en las diferencias de distribución de grasa corporal, tanto en mujeres como en hombres. La testosterona acelera el crecimiento lineal, tanto para hombres como y va a estar incrementando también el crecimiento del pene, del escroto, de la próstata y las vesículas seminales. Va a estimular también el crecimiento del vello púbico y la distribución que va a tener tanto en el hombre como en la mujer. Además de esto, va a estar proporcionando un aumento de la libido y el aumento de la masa muscular. En cuanto a la progesterona lo que ayuda es estimular el desarrollo lóbulo alveolar del pecho y convertir el endometrio uterino proliferativo a un epitelio
a un epitelio endométrico secretor. Luego tenemos los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales van a estimular el crecimiento lineal y del vello púbico. Siguiente, por favor. La adolescencia es definida como por la OMS como el periodo de crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes del paso a la edad adulta. Y lo establece entre los 10 y los 19 años, pero la SAM, es decir, la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia, la sitúa en una etapa comprendida de los 10 a los 21 años, dividida en tres etapas. La adolescencia viene del verbo adolecer, y esto tiene dos significados. Primero, que tiene cierta imperfección o defecto, y el segundo, que corresponde a la etapa del crecimiento y maduración de los individuos. Nunca había picado tanto se manda el pan hasta ahora. ¿Hola? No, nada, perdón. No le escuché bien, me dijo algo. Que nunca había pitado tanto el man del pan hasta hoy. Ahí sí me estás mirando. Vaya, entonces tenemos tres etapas: la adolescencia inicial, que va de los 10 a los 14 años, la media de los 15 a los 17 años y la tardía de los 18 a 21 años. Es importante recordar que en cada una de estas fases el adolescente va a estar cambiando de manera constante. En la adolescencia inicial, esta se va a caracterizar principalmente por los cambios puberales, que van a ser notorios por parte del adolescente, y algunos que van a ser menos obvios, que son los correspondientes a los cambios de maduración orgánicos endógenos, tanto para niñas como para niños en sus aparatos reproductivos. La adolescencia media, acá se va a estar viendo mucho lo que son los problemas y los dilemas familiares. También, este grupo va a tener mucha relevancia, pero también van a estar implicados lo que son los grupos de amigos, la escuela y la comunidad. En la adolescencia tardía se van a estar recaptando valores paternos y se asignan tareas. Acá en la adolescencia tardía prácticamente lo que vamos a estar observando es que se va a haber una reconexión con el núcleo familiar que se había, entre comillas, perdido en la adolescencia media y donde se habían adquirido conductas de riesgo. También en la adolescencia tardía es importante que vamos a ver las responsabilidades que corresponden a la madurez. Bien. En los cambios físicos, sexuales, cognitivos y sociales del adolescente, acá lo que hice fue dividirlo por parte. Primero vamos a ver los cambios físicos y el desarrollo sexual. Acá en el desarrollo sexual lo podemos describir mediante los estadios de madurez sexual y la escala de Tanner, los estadios de Tanner. El rango de progresión normal lo vamos a estar viendo influenciado por lo que son 5 parámetros. Como ya dije, la genética es uno de los más importantes, ya que abarca del 70 al 80% de los cambios producidos. El entorno psicosocial en donde se está desarrollando el adolescente en ese momento, la calidad de la nutrición que esté llevando a cabo y las exposiciones ambientales. También el estado general de salud se ve bastante implicado en las distintas etapas. Siguiente. Acá vamos a ver los MS o los estadios de madurez sexual en las mujeres. Vemos 5 estadios. En el primer estadio, el preadolescente, el vello púbico acá es escaso o es nulo. Y acá las mamas no va a haber crecimiento de botón mamario todavía. Lo que vamos a ver es que la areola y el pezón van a estar en confluencia con lo que es la piel del tórax y con la piel del tórax. Luego, cuando vamos al EMS2, el vello púbico comienza a cambiar.
Acá lo vamos a ver de manera escasa, pero va a estar pigmentado, es recto y el borde medial y se encuentra en el borde medial de los labios mayores. La mama, la papila y la mama se van a comenzar a elevar y se van a ver como un montículo. Y el diámetro de la areola también comienza a aumentar. En el MS3, el vello púbico se oscurece y comienza a adoptar una forma más helicoidal o más rizada y también aumenta la cantidad. En las mamas hay un aumento notorio de las glándulas mamarias y también de la areola, pero no hay separación del contorno. En el MS4, el vello púbico va a ser mucho más grueso, va a ser abundante y mucho más rizado, pero esto también va a depender mucho de lo que dije de factores genéticos. No todos estos cambios se evidencian en el 100% de los adolescentes, pero sí en la gran mayoría. En las mamas, en el MS4, vamos a ver que la areola y la papila forman un montículo secundario y que ya se empieza a evidenciar la protrusión de la mama y la adolescente comienza a ver el cambio. En el MS5, que corresponde ya a una mama desarrollada, vamos a estar viendo que la protrusión del pezón se proyecta y la areola parte del contorno mamario. En el vello púbico, acá la distribución va a ser triangular y se va a extender a la superficie medial de los muslos. Siguiente. En los varones también van a ser 5 estadios y acá vamos a ver cambios entre estructuras como son el vello púbico, el pene y los testículos. En el MS1 el vello púbico es muy escaso o puede estar ausente. El pene no se evidencian cambios muy notorios en lo que es su longitud. Y los testículos, el cambio principal que se va a estar viendo en los testículos va a ser en el MS2 y ese va a ser el factor el factor que va a estar denotando la pubertad en lo que es el niño, que va a haber un aumento del tamaño del escroto, se va a hacer más rosado y hay alteración de la textura. La literatura decía que se vuelve un poco más arrugado. El pene va a haber un mínimo cambio o un agrandamiento y en el vello púbico va a ser largo, escaso y levemente pigmentado. Cuando vamos al MS3, aquí es más oscuro y comienza a rizarse y con pequeña cantidad. El pene se va a alargar y el adolescente va a comenzar a notar el cambio en su miembro. Los testículos se van a hacer mucho más grandes que en el MS2 y acá en el MS4 el vello púbico va a ser escaso, parecido al del adulto, pero va a estar más grueso y mucho más rizado. El pene va a ser grande, el glande y el cuerpo del pene van a aumentar también de tamaño y los testículos van a aumentar más de tamaño y el escroto va a cambiar su coloración. En el MS5 vamos a tener la distribución adulta de lo que es el vello púbico y se va a extender también a la superficie medial de los muslos. Acá el vello púbico ya en el MS5 también puede abarcar parte de lo que es el abdomen, pero eso va a depender de cada varón. Eso es lo que no sucede en las mujeres que tienen una distribución de triángulo invertido en lo que es la zona genital. El pene en el MS5 ya va a ser tamaño de un adulto y los testículos se van a agrandar. Siguiente. Acá en el crecimiento somático vamos a tener distintos cambios, más que todo en la aceleración lineal del crecimiento. Y esto comienza al inicio de la adolescencia, tanto para las mujeres como para los hombres. Las mujeres van a alcanzar la máxima velocidad de crecimiento en el MS2 o en el MS3. Y esto pasa aproximadamente 6 meses después de que existe la menarquia. En los varones la aceleración de crecimiento
comienza más tarde, ya sea en el MS3 o en el MS4. Y el brote de crecimiento comienza a nivel distal y va a aumentar primero el tamaño de las manos y de los pies. También a esto le va a perseguir el aumento del tamaño de los brazos y de las piernas. Y por último, lo que aumenta el tamaño es el tronco y el tórax. Este patrón de crecimiento hace que algunos sujetos, o sea, adquieran como una complexión un poco desgarbada, mencionaba el libro. Y también entre la mitad y 2/3 del calcio total del cuerpo se va a depositar en la pubertad, en lo que es el hueso. Acá vamos a tener algo bien importante y es de mencionar que el crecimiento óseo va a ser mayor que la mineralización y el aumento de la densidad ósea. Por eso los adolescentes son propensos en esta edad a sufrir fracturas. También cabe mencionar que el crecimiento acelerado de lo que es el esqueleto es aún más que el del músculo esquelético. Entonces aquí pueden también coexistir la existencia de esguinces o de tensión ligamentaria. Luego también quiero mencionar algo acerca de la estimulación de los andrógenos. Aparte del aumento de la distribución del vello, tanto en hombres como en mujeres, aumenta el olor corporal y esto puede ser molesto no solo para el adolescente, sino para las personas que están rodeando al individuo. Y muchas veces el adolescente puede pasar esto como desapercibido o tomarlo como normal y esto también es motivo de vergüenza y cohibición social. Los cambios dentales prácticamente aquí en la adolescencia van a consistir en que hay un aumento de lo que es la mandíbula. En el hombre se vuelve más angulosa y en la mujer se vuelve más fina. También vamos a tener que se pierden los últimos dientes permanentes y va a haber erupción de lo que son los caninos, los premolares y los últimos molares. Los cambios fisiológicos también van a estar implicados en lo que es el patrón del sueño. Algunos adolescentes pueden sufrir de insomnio durante la noche y esto es por alteración de su ciclo circadiano. Y esto va a repercutir en su aprendizaje porque en la mañana no se van a querer levantar para ir al colegio. Otra de las cosas que quería mencionar acá en el desarrollo somático es de que también están implicadas muchas señales reguladoras moleculares, como es el factor de crecimiento de tipo insulinoide. Y los adolescentes que tienen familiares en primer grado, por ejemplo, de diabetes, tienen ya la susceptibilidad desarrollada de no tener un silenciamiento de este factor de crecimiento. Entonces lo hacen de una manera desmedida. Y el aumento de peso, tanto para hombres como para mujeres, va a ser aproximadamente de 6 gramos por día. Siguiente, por favor. Acá en la composición corporal quiero mencionar lo que ya dije antes. Los varones van a aumentar la masa muscular magra y en las mujeres va a ser menor la masa muscular magra, pero más la grasa. La grasa subcutánea en la mujer va a estar predominantemente de manera ginecoide, en lo que son muslos, caderas y glúteos. Esto también tiene significancia porque me está dando a entender que ya está ocurriendo el cambio compartimental de lo que son los líquidos fisiológicos del ser humano. Entonces ahí vamos a tener que la mujer, por tener mayor cantidad de grasa corporal, va a tener menos agua corporal que el hombre, por el simple hecho de que el tejido adiposo, a mayor tejido adiposo hay menor cantidad de agua y a menor masa muscular magra hay mayor cantidad de agua. Entonces acá
la distribución de agua corporal total va a ser del 60% para el hombre y del 50% para las mujeres. Y también vamos a tener cambios en otros sistemas, tanto en el respiratorio como en el cardiovascular. En el cardiovascular vamos a tener que va a aumentar el tamaño cardíaco, pero esto no es de asustarse cuando se vea, por ejemplo, en una radiografía. El aumento también de la presión arterial. Vamos a tener que la presión arterial en un adolescente promedio de 17 años va a ser menor a 120, la presión arterial sistólica, y mayor o igual a 80 la presión arterial diastólica. Claro que esto puede también variar de individuo a individuo y con las comorbilidades que pueda tener presente. Y va a haber un aumento del volumen sanguíneo y del hematócrito, más que todo en los varones, y esto tiene que ver mucho también con la redistribución de los compartimientos intracelular y extracelular, o a la necesidad que tenía el infante de manipular objetos y aquel lenguaje y comprensión literal que se tenía en aquel entonces. Durante la adolescencia media se va a estar desarrollando la capacidad de considerar opciones múltiples, es decir, va a tener la capacidad de que si tiene que tomar una decisión, va a considerar los pros y los contras a lo que va a conllevar esa decisión que él puede tomar, ya sea a mediano o a largo plazo. Acá también vamos a ver una mejoría de lo que es las expresiones verbales. Su léxico va a cambiar, va a comenzar a introducir palabras que va a ir aprendiendo, ya sea en la escuela, en la propia comunidad, y que van a depender mucho también de su entorno y del hábito que el adolescente posea. Quiero hablarles también acerca de la neuromaduración. La neuromaduración va a ser un proceso meramente evolutivo y muy constante desde la infancia hasta la edad adulta, pero es en la adolescencia donde se van a percibir los cambios más notorios que el mismo adolescente refleja en su manera de actuar y de expresarse. Acá la neuromaduración se va a estar prolongando hasta la última década de la vida, y acá puede pasar a la otra lámina. Vaya, acá vamos a tener que los dos cambios más importantes que se van a estar viendo a nivel anatómico va a ser la reducción de lo que es la sustancia gris y el aumento de la sustancia blanca. Acá esto va a repercutir en que van a haber cambios en la comunicación entre estructuras cerebrales. Y acá es donde vienen las llamadas fases maduras o inmaduras del adolescente. Prácticamente este recorte es selectivo y se cree que el aumento de la sustancia blanca se refleja en un aumento de la mielinización, lo que va a contribuir a una mejor sinapsis y comunicación interlobular. El aumento de la reducción de la sustancia gris es por el mismo recorte selectivo de las sustancias sinápticas que no son necesarias al momento de codificar información. También vamos a tener que va a haber aumento de la comunicación y conectividad entre las regiones cerebrales. Estos cambios prácticamente se van a observar de manera posterior y anterior, y va a iniciar en el lóbulo occipital y va a terminar en lo que es el lóbulo frontal. La estructura que se termina de desarrollar al final es el lóbulo prefrontal, y este es el encargado de funciones ejecutivas como procesos cognitivos que resultan complejos para el adolescente en ese momento, para el control de los impulsos, etc. Aquí es donde también quiero mencionar que las conductas del adolescente tienen una base biológica y fisiológica, porque acá se van a estar produciendo lo que son la cognición cálida y la cognición fría.
dependiendo del momento que esté viviendo el adolescente y de la situación, si está sujeta o no a estrés. Vamos a estar hablando que es una cognición cálida cuando el adolescente ya tiene la capacidad de razonar en el momento en el que está sucediendo la situación de estrés y de responder a esa situación de manera más responsable antes de tomar una decisión. Y cognición fría se refiere a que la situación de estrés no causa ningún cambio en la manera de pensar del adolescente, sino que reacciona de manera normal ante la situación. Puede pasar. El desarrollo psicosocial, acá va a haber una gran influencia del medio en el que se está desenvolviendo el adolescente. También tiene mucho que ver lo que es la cultura. Algunos adolescentes comienzan a realizar su vida desde que salen de la escuela o salen del bachillerato, comienzan a formar ya su propio núcleo familiar, mientras que otros tienen más dependencia de sus progenitores y comienzan a estudiar más a largo plazo. Acá vamos a ver que en el núcleo familiar se van a estar teniendo los llamados problemas familiares o dilemas familiares, en los que el adolescente ve a sus progenitores como enemigos o como lo que sus padres dicen no está correcto. Aquí comienza a tener su propia autonomía de pensamiento. También vamos a estar viendo que acá el adolescente va a querer tener más intimidad de pensamiento. Es decir, que sus pensamientos van a estar divididos tanto familiarmente como socialmente. Y acá se va a buscar más la compañía o una opinión externa a lo que es el núcleo familiar y se puede acudir a profesores, a amigos o a tutores, grupos de iglesia, etc. Luego vamos a tener que va a haber un aumento de lo que es la necesidad de intimidad o de mantener relaciones sexuales a comparación de la infancia. Entonces aquí es bastante importante porque el adolescente comienza a tener mayor libertad de pensamiento. Acá es frecuente que el adolescente recurra a la masturbación, aumenta su libido y tiene conversaciones sexuales, sobre todo en sus grupos, con sus grupos de amigos, que generalmente estos amigos suelen ser del mismo sexo. Acá también es importante hablar sobre las relaciones amorosas y afectivas, que en la adolescencia inicial, si hay relaciones amorosas, no suelen ser muy a largo plazo, aunque esto es muy variable, pero al final de la adolescencia se comienza a tener mayor sentimentalismo y preocupación acerca de lo que es la otra persona. Se comienza a tener más en cuenta lo que son los sentimientos, de los demás. También quiero hablarles acerca de la imagen corporal. La imagen corporal dentro de lo que es el desarrollo psicosocial al inicio de la adolescencia, como ya sabemos que en la pubertad se comienzan a ver cambios que son muy nuevos para algunos adolescentes que no han recibido la educación previa, sea en el seno familiar o en la escuela. A veces esto los avergüenza o los cohíben y se comienzan a preguntar si lo que está pasando con su cuerpo es verdaderamente normal. Acá se producen también lo que son desórdenes alimenticios, los trastornos alimenticios de cualquier índole, que pueden ser exacerbados por un sinfín de factores. Y bueno, en esta parte de la imagen corporal también quiero mencionar de que cuando al inicio que se empiezan a ver los cambios puberales, en realidad la que se ve más cohibida es la mujer más que el hombre. El hombre tiende a tomarlo de manera más positiva que las mujeres. Las mujeres tienden a madurar de manera más precoz que el hombre, pero cuando el varón lo hace desde la adolescencia inicial, se sugiere que esto tiene un mejor pronóstico en cuanto a su evolución social, le garantiza más la seguridad y
y el éxito. Hola, puede pasarlo. Vaya, acá en la clasificación del adolescente, según su edad, son las 3 etapas de la adolescencia que previamente les había mencionado. Puede poner la otra lámina. Esta tabla es como una tabla resumen que está en nuestro libro de texto de Nelson, en donde vamos a ver las 3 etapas y acá van a ver los distintos tipos de variables, que aquí son desde el rango de edad va a estar el estado de madurez sexual que corresponde a los EMS que vimos anteriormente, el físico, el desarrollo cognitivo y moral, la formación del autoconcepto y la identidad, la familia, los círculos sociales que mayormente se especula que es entre compañeros, ya sea si el adolescente por alguna razón trabaja o de lugar de estudio, de la comunidad o de la iglesia. Y también sobre la sexualidad. Creo que para hablar sobre este cuadro está bastante extenso, pero es un resumen de lo que es los cambios en todos los niveles del adolescente. Y creo que eso sería todo. Muy bien. Bueno, la adolescencia, de eso, adolescencia. Hay muchos temas tabú y hay muchas cosas acá que somos una de ellas que nos extiende un montón. Por ejemplo, yéndonos a la parte de la maduración. Acá es donde cada uno en su etapa adolescente tiene cambios bastante significativos que van a diferenciar mucho lo que va a ser en su etapa adulta. Por ejemplo, lo que mencionabas, los varones entre más temprano maduran, pues les asegura un mayor éxito tanto académico como también social, a diferencia de las niñas. Si las niñas maduran más temprano pueden tener alteraciones a largo plazo. En cuanto a la sexualidad, es muy variable porque también empiezan los trastornos que pueden tener en cuanto a su orientación, preferencias y también las conductas de riesgo, por ejemplo, los embarazos no deseados. Mencionaba también un poco, o menciona, mejor dicho, el libro, de que acá algo que no se toma en cuenta es tanto el aspecto englobado a que el adolescente prácticamente necesita también del apoyo. Y sí es cierto de que empiezan las peleas con los familiares, empiezan las peleas con aquellos que admiran, es cuando pueden tener también cambios significativos a unirse a grupos que no le van a ayudar para nada. De manera de grosso modo lo hicieron bastante bien, de verdad que es un tema bastante extenso. No se enfoquen tanto a manera del examen en los cuadros, así no les voy a preguntar cositas así, salvo los hitos de hitos del desarrollo, ahí sí, léanlos, pero esto mucho porque pues sí, ni siquiera yo me las puedo constantemente cada uno de ellos. Creo que no tienen dudas, preguntas, alegatos. Bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima clase que nos vamos a programar. Eso sí, estoy seguro que sería el sábado. Ok. Bueno, eso es todo, cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctor.